estando afuera y Sí, así que ya tenemos todo listo ya. o sea, más o menos, unas cosas faltan, pero en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿No? Es lo menos dos artículos que Sí. tenemos que consensuar y buscar la forma. Ya. Muy bien. Señora secretaria, si tenemos cuenta. No, señora presidenta, no tenemos. Ya, perfecto. Entonces vamos, puntos varios. No sé si algún senador o la senadora quiera hacer algún punto vario, alguna propuesta. Senadora Aravena. Solo saber si usted, presidenta, tiene alguna información sobre el tema del proyecto de incendio. Ah, ya. Estamos ya en la Comisión de Hacienda. Se están en audiencia de algunos ingenieros forestales, etcétera. Hubiese sido interesante porque yo no vi al ministerio en la Comisión de Hacienda. Entonces, sí estuvo, porque yo estuve cuando fue la ministra para ver otro proyecto y no la vi después. Entonces, a ver si pudieran chequear ustedes si está yendo, porque habían algunas complicaciones técnicas que nosotros ya habíamos revisado y que están volviendo a revisar la Comisión de Hacienda. Entonces nos parece complejo que estén revisando algo que no corresponde a la función que ellos deberían realizar. Entonces, para que el Ejecutivo pudiera asistir, ¿no es cierto?, a esto y yo quiero asistir, pero nos choca con algunos horarios. Entonces vamos a tratar también de ir a defender o a entregar los argumentos porque votamos de determinada manera. Sí, Senadora Aravena. en el mismo contexto, para refrentar lo que dice la presidenta, normalmente cuando pasa esto, las comisiones de Hacienda o de Constitución definen incluso con el Ejecutivo cuáles son los artículos que van a ser de discusión de esa comisión, que son propios, digamos, de la materia específica. Pero volver a revisar todo el proyecto, sobre todo temas que han sido latamente discutidos técnicamente en esta comisión, a mí me provoca dos cosas. Una, la falta de sentido de urgencia, entendiendo que en estos momentos tenemos los cielos como los tenemos, porque ya hay una condición, digamos, de climática compleja. Ayer hicieron casi 38 grados en algunas comunas de la región metropolitana, lo que avisora un verano bien anticipado. Entonces, nada ha cambiado y vuelvo a insistir yo en que para la ciudadanía la Comisión de Agricultura es la orientada en estos temas. Entonces, y no solo la ciudadanía, sino que la norma también lo dice así. Entonces, yo quisiera saber, por lo mismo, lo que pregunta la presidenta es si ustedes tuvieron esa conversación técnica que normalmente se hace, donde uno revisa el proyecto y dice, mira, de esto nos vamos a hacer cargo como comisión de Hacienda y de esto simplemente seguimos, porque de lo contrario, si van a revisar el proyecto completo y van a meterse en lo técnico, la verdad es que el proyecto no tiene ni una posibilidad de salir. Eso solamente, presidente. Ya, senador de Rementería. Solo secundar lo que dice la presidenta y la senadora Aravena por su intermedio. En este momento hay más de 200 hectáreas quemadas en la comuna de Santo Domingo. Y estos son terrenos agrícolas, de hecho, de plantación de trigo y de alfalfa, nos contaba el alcalde, y avena. Y se inició precisamente por un mal uso de trabajos, temas que están contenidos en la ley. Yo creo que lo que hay que buscar es acelerarlo porque no queremos no solo que se quemen predios agrícolas ya es una tragedia, pero acá sufrimos hace poco que se quemó la mitad, o sea, un tercio de una ciudad y no había un avance significativo en el tema, así que yo espero, y por su intermedio, presidenta, pedirle al Ejecutivo que pueda tratar de tener una participación más activa en este tema. Sí. Yo quiero sumar si las complicaciones que usted tiene en Santo Domingo van inmediatamente a nosotros que somos los vecinos, ¿no es cierto?, en Navidad, pero también esto ocurrió en el secano costero de la región de O'Higgins. Entonces estamos súper complicados, hubo evacuación de viviendas y además recordar, ¿no?, que si nosotros tuviéramos, recordar los tiempos de esta ley también. O sea, 6 meses de implementación de los reglamentos, ¿no? Sí. Pero además porque todavía falta un trámite en la o sea, en la Cámara de Diputados. Entonces creo que falta bastante para que sea ley de la República.
Y lo que a mí me gustaría que conversaran en forma específica con esa comisión y con el Ministerio de Hacienda, es que según ellos falta un informe, ¿ah? Y falta complementar el recurso. No solo es lo que hoy día tiene el Ministerio de Agricultura en términos de incorporar la capacitación y ayuda, ¿no?, a lo que está en la interfaz urbano-rural, sino la posibilidad de revisar, porque ellos plantean que no está dentro del listado de las leyes, ¿no es cierto?, donde debería complementarse el presupuesto. Así que, por favor, si lo pudieran revisar, asistir, y que además, yo entiendo que no está la persona que estuvo de contraparte permanentemente con nosotros, ¿no? Pero yo creo que hay que revisarlo y que el ministerio esté pendiente de esto, por favor. ¿Ya? Eso. Bueno, el día de hoy nos vamos a continuar el estudio de las indicaciones formuladas al proyecto de ley que establece una ley marco de suelo, boletín 14.714-01. Saludar en forma especial a la directora subrogante, ¿no es cierto?, de ODEPA, la señora Daniela Acuña, y todo su equipo, ¿ah? Que hoy día se encuentra con nosotros, el asesor legislativo del ministerio también, que se puede sentar para que pueda apoyar. ¿Ah? Ya, pero siéntese un ratito porque hay por lo menos artículos 6 y 7 que deberíamos tener el pronunciamiento del ministerio. Señora secretaria, para comenzar la lectura y la votación. Muy bien, señora presidenta. Quedamos pendientes con el artículo 2, letra F, que está en la página 4 del comparado. Se propone para la letra F la siguiente redacción: principio de precaución. Cuando haya un riesgo o peligro de daño grave o irreversible al suelo, la falta de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas para evitar dichos riesgos o peligros o impedir los efectos adversos. Que lo tengan a disposición, aquí está el trabajo de la mesa técnica, de los asesores parlamentarios, ¿ya? Para que pudieras comentar el principio, ¿no es cierto?, de precaución, Hermes, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, a petición de la mesa tuvimos la última reunión de asesores con la experta Paula Candia, ¿Ya? donde nos explicó el principio y cómo conversaba con el científico, que era la principal duda que tenía la comisión. Y lo que nos decía es que este principio de precaución atiende a una realidad. O sea, más allá de que no haya completa certeza científica, hay una realidad de que hay un peligro razonable de que se produzca un daño. Y ante ese peligro razonable que está ocurriendo en la realidad, se deben tomar medidas. Más allá de que no haya una completa certeza científica, porque no siempre se alcanza una certeza al 100%. Entonces, ahí es donde se hace compatible ambos principios. ¿El Ejecutivo tiene alguna observación en relación a esto o a la redacción del artículo? Sí. Gracias, Presidenta, y por su intermedio saludo a los senadores y senadoras. No tenemos una observación a la redacción, pero sí nos gustaría hacer notar que no contamos con herramientas, con instrumentos para poder hacer práctico este principio precautorio. Lo entendemos, pero queremos dejar esa nota porque Ya. creemos que igual es relevante que quede en la historia de la ley. Ya. Yo creo que es muy importante, bueno, lo que plantea el Ejecutivo, pero también lo que planteó, ¿no es cierto?, lo científico en relación a este tema, porque si hay algo que queríamos sostener, ¿no?, era precisamente los argumentos técnicos, ¿no es cierto?, científicos que tiene este proyecto. Pero si así lo ven como necesario los científicos, yo creo que tenemos que aprobarlo, por lo menos yo lo voy a aprobar. En votación. En votación la letra E, que incorpora el principio de precaución. Senadora Aravena. Sí, solamente fundamental para la historia de la ley, justamente que si hoy día no hay herramientas o el Ministerio de Agricultura no las tiene, no me cabe duda que si esta es una ley que tiene proyección en el tiempo, algún día van a existir. Así que me parece muy bien que se apruebe.
Senador de Rementería. Senador Durana. Quisiera fundamentar el voto en la medida que esto no traiga mayor gasto al sector privado, porque esta regulación obviamente siempre impacta en quien trabaja la tierra. Entonces, voto a favor, pero dejo constancia que espero que hasta el día de mañana esta medida precautoria no tenga una incidencia directa en la pequeña y mediana agricultura. Señora Presidenta. A favor. Queda aprobado por 4 votos a favor. Después vamos al artículo 3º. Pena 5. Sí. Hermes, artículo 3º. 5. 5 del comparable. Sí, gracias, Presidenta. Bueno, finalmente, ya habiendo revisado el texto completo del proyecto, también en la última reunión de asesores, concordamos las definiciones que debían estar dentro del texto y en general a la indicación sustitutiva que venía del Ejecutivo, agregamos algunos literales que habían quedado aprobados en general, pero que no habían quedado en la indicación del indicación del Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, podemos ir por orden, pero rescatamos el principio de contaminación de suelos y el principio o sea, la definición de restauración de suelos. Y hay una... Sí, en la minuta de acuerdo. Lo que pasa es que restauración de suelos y contaminación de suelos ya estaba aprobado en general, pero salió en la indicación del Ejecutivo. Ya, entonces rescatamos estos textos incorporar en el texto definitivo. Pero la pregunta, ¿es necesario si ya está votado en general? ¿No? Bueno, o para el orden, ¿no? Para que quede más ordenado. Ya, ok. Perfecto. Leamos entonces para revisar. Entonces se propone incorporar como un nuevo literal A sobre contaminación de suelos. Presencia de uno o más elementos, sustancias químicas, biológicas o energía que están en mayor concentración en suelos en relación con su línea base o que presenten riesgos de generar efectos adversos sobre los organismos, ecosistema o salud humana. Entiéndase como línea base la concentración de un elemento o una sustancia característica de un tipo de suelo en un área o región que surge tanto de fuentes naturales como de fuentes antropogénicas difusas como de la deposición atmosférica. Sí, sí. Sí. Aquí, en esta, en la minuta está también. Sí. Sí. No sé, si les parece, cuando el Ejecutivo tenga alguna observación en relación a alguno de los numerales o artículos, por favor nos haga saber. ¿Ya? Sí. Senadora Aravena, ¿cómo vota? A favor. Senador de Rementería, senador Durana. Señora Presidenta. A favor. Queda aprobado por unanimidad. Ya, sigamos. A continuación corresponde votar degradación de suelos. Pérdida de las funciones de los suelos causada por procesos antropogénicos derivados de un inadecuado manejo de ellos y del uso de la tierra o por factores relacionados con el cambio climático. La degradación puede ser erosiva y no erosiva, incluyendo en esta última la degradación física, química y biológica de los suelos. La degradación de suelos se diferencia de las perturbaciones causadas por procesos naturales que comprenden principalmente procesos de formación y evolución del suelo sin la intervención antrópica. ¿Alguna observación?
La degradación de suelo se diferencia de las perturbaciones causadas por procesos naturales que comprenden principalmente procesos de formación y evolución del suelo sin la intervención antrópica. Muy bien. ¿Alguna observación? ¿No? Muy bien, en votación. Senadora Aravena, ¿cómo vota? A favor y alegrarme de esto, porque nosotros tenemos un proyecto que también está pendiente, que es el proyecto de suelos degradados. O sea, esta es la madre, digamos, de todos los otros programas. También hay un tema ahí que algún día veremos. Nuevamente, las personas van a estar sin ley. Senador Durana. ¿Qué pasa con los suelos que están degradados de historia natural? Porque tienen, por ejemplo, en los casos del norte, hay mucha presencia de minerales, de arsénico y de diferentes. Entonces, claro, habla pérdida de las funciones de los suelos, pero hay algunas que la han perdido toda la vida, Claro, que nunca la han tenido. que nunca la han tenido. Sí, pero ¿Cómo conversa con eso? sí, es que yo, bueno, Odepa puede responder también, pero tengo la impresión que con el nivel de investigación que hay, de hecho hay algunos artículos de la Católica principalmente, que ha hecho algunos, digamos, investigaciones en torno a relaves de suelo en las mineras y algunas especies que hoy día se están adaptando increíblemente a estos suelos que son, como bien dice el senador, extremos del punto de vista de la agricultura. Entonces yo creo que lo que está planteando él, espero que así como Israel ha producido en el desierto, también Chile, teniendo una superficie gigantesca de desierto, pueda, de alguna manera, teniendo agua, que es una cuestión clave, pero con desalinización eso es posible, ir creando ciertas especies que se puedan ir adaptando a situaciones, por ejemplo, suelos salinos, etcétera, etcétera. Porque el agua ya hoy día no debiera ser un problema desde el punto de vista tecnológico en toda la zona norte, porque la hemos visto presencialmente nosotros en esta comisión que las desaladoras hoy día pueden trabajar y pueden distribuir agua en todas partes. Sí, el Ejecutivo, ¿no? Porque también lo de la línea base es complejo, dado que no tenemos ninguna información en relación. Bueno, pero esta ley se trata de eso, ¿no? De empezar a tener, ¿ah? De empezar a tener. Así que si pudieran, cierto, estamos en votación. ¿Ah? Si les parece, tomemos la votación y después vemos las observaciones. Senador Durana. Señora Presidenta. A favor. Queda aprobado por 3-0. Ya. El Ejecutivo tiene la palabra. Sí. Muchas gracias, Presidenta. Al primero, que creemos que la definición como está incluye la diferenciación entre el origen antrópico y natural, y en ese sentido estaría cubierto. Y voy a darle la palabra a María José para que complemente respecto del tema de la línea más importante. Sí, efectivamente, como hemos conversado en el contexto de este proyecto, la información es un tema muy importante para nosotros también, no solo acá, sino que en el proyecto de ley SIGES, pero esperamos que con estas acciones podamos ir lentamente construyendo esa información que nos permita tomar decisiones de mejor manera. Continuemos entonces. Ya. Ahora la letra B, destrucción del suelo. Remoción o alteración grave del suelo y su ordenamiento natural, que implica una pérdida de sus funciones ecosistémicas y de los beneficios que éste genera para la sociedad. ¿Alguna observación, Hermes? ¿No? ¿Ejecutivo? ¿No? En votación. Senadora Aravena, ¿cómo A vota? favor. Senador Durana, señora Presidenta. A favor. Queda aprobado por unanimidad 3-0. Bien. Destrucción del suelo. Ahora vamos a las funciones ecosistémicas del suelo. Procesos biológicos y geoquímicos y físicos que tienen lugar en el suelo y que producen servicios ecosistémicos. ¿Alguna observación? Hermes, Ejecutivo, ¿no? Perfecto, entonces en votación. Senadora Aravena, A favor. senador Durana, senadora Sepúlveda. A favor. Queda aprobado por unanimidad. Ya, ahora, gestión sostenible del suelo, conjunto de acciones prácticas y políticas que promueven la conservación, protección y recuperación del suelo para el cumplimiento de sus funciones y servicios ecosistémicos y la conservación de su integridad para el futuro. ¿Alguna observación? ¿No?
En votación. Senadora Aravena, ¿cómo vota? A favor. Senador Durana. Señora A Presidenta, favor. queda aprobado por unanimidad. Sostenible del suelo. La letra D, recuperación de suelos. Proceso que busca, mediante acciones y tecnologías específicas, una mejora en indicaciones de suelo establecidos como metas en planes de rehabilitación, remediación y restauración de suelos degradados. ¿No? ¿Nadie? Ya, perfecto. En votación entonces. Senadora Aravena, ¿cómo vota? A favor. Senador Durana. Señora A Presidenta, favor. queda aprobado por unanimidad. Recuperación de suelos. Servicio ecosistémico. Ya. Ya, en restauración de suelo ya está aprobado en general, así que se mantiene. Después propone un literal H con los servicios ecosistémicos del suelo, con la siguiente redacción. Beneficios socioambientales, materiales y no ambientales que derivan de las funciones de los suelos y que se pueden clasificar en 4 tipos: de producción, de regulación, ecosistémica, sociocultural y soporte. Sí. Hermes. Sí, gracias, Presidenta. Bueno, esto lo discutimos en la mesa de asesores y si bien estamos de acuerdo con la redacción del literal, quedó subrayado el apellido Servicios Ecosistémicos del Suelo a propuesta de Paco de la BCN, a quien le pido por favor si nos puede ayudar. Porque tenía un punto respecto de esa mención del suelo, que podía especificar mucho los servicios ecosistémicos, que se trata de un concepto más genérico. Pero le dejo a Paco para que... Claro. Paco. Por su intermedio, Presidenta, se hizo la observación respecto porque la definición de servicio ecosistémico por sí solo es mucho más amplia. Entonces, ¿qué pasa? Que acá en la definición hablamos del suelo, entonces queda mucho más específico de los servicios ecosistémicos que brinda el suelo. ¿Por qué? Porque hay servicios ecosistémicos de las plantas, de todo. Entonces, era para que quede bien especificado. Es que el suelo es de soporte. Esa. ¿Sí? Ok. Si hay algo, yo creo que es súper atingente. Muy bien. Sí. Se podría haber aplicado en otras esta definición para otras. Pero Paco, tienes que colocar el micrófono para que puedan Ah. escuchar el argumento. Esa, ¿Sí? y aparte que esa definición, si como se va a quedar una ley, también se puede haber tomado para otras leyes y quería... Sí. No, se ordena mucho más específico. En votación, entonces. ¿Sí? Senadora Aravena, ¿cómo vota? A favor. Senador Durana. Señora Presidenta, A favor. queda aprobado con modificaciones. Ya. Después tenemos la definición de suelo, cuerpo tridimensional dinámico, donde se presenta una fase sólida, una líquida y otra gaseosa, ubicado en la superficie de la Tierra y conformado por una mezcla de materiales inorgánicos y orgánicos no consolidados, de origen natural y de los organismos que lo habitan, formado a escala geológica. Como tal, es un componente vital del medio ambiente que posee múltiples funciones y servicios ecosistémicos y propiedades definidas y diversas, producto de la transformación del material originario o parental a través de procesos destructivos y de síntesis provocados por una determinada combinación de factores ambientales que se expresan en un perfil con horizontes o estratas. Muy bien. ¿Alguna observación? ¿No? Yo entiendo que esta es la definición internacional de suelo, así que aquí no hay mucho que Sí. se pueda... Muy Ok. bien. En votación, entonces. Senadora Aravena, A favor. senador Durana, señora Presidenta, A favor. queda aprobado por unanimidad. Ahora, suelos vulnerables. Suelos vulnerables. Ya.
Suelos vulnerables, tipo de suelo que, ya sea por sus características intrínsecas, por la magnitud de las presiones derivadas de su uso o por la cercanía a alguna fuente o actividad contaminante, es particularmente susceptible a ser degradado. Sin observaciones, perfecto. En votación, entonces. Senadora Aravena, A favor. senador Durana, señora presidenta. A favor. Ya aprobado por unanimidad. ¿Qué dijo? Despachado el artículo. Ahora nos vamos al artículo. Ya. ¿Sí? El Ejecutivo. Gracias, presidenta. Tenemos un pequeña observación respecto al artículo 4, en particular respecto. Sí, iban a pasar al quinto, sí. Sí, sí, está aprobado, pero solamente quisiéramos ver la posibilidad de hacer un ajuste, porque estuvimos revisándolo y en relación al rol de ODEPA, de que, como está hasta ahora, dice, velará por el cumplimiento de la ley. Dadas nuestras funciones y nuestra ley orgánica, proponemos cambiarlo, si es que lo toman a bien, a coordinará a los organismos del Estado para el cumplimiento de la ley. Está aprobado, ¿no? Ujú. Tendríamos por unanimidad que volver a retomarlo. ¿Ah? Sí. Además, Sí, entonces saber qué disponibilidad tiene el Ejecutivo más allá del Ministerio de Agricultura, ¿no? Porque necesita varias firmas para poder, además tenemos que abrir un paso de indicaciones para que ustedes puedan incorporar sí. dicha, ¿no es cierto?, diferencia en la redacción del artículo. Entonces, ¿hay disponibilidad porque si no nos quedamos sin... Sí, lo que podemos hacer es nosotros incluirlos en las indicaciones que estarían pendientes. Eso creo que es lo que podemos hacer. Yo quería despachar hoy día. Pero es que hay indicaciones que igual nos pidieron que... ¿Ah? Yo quería despachar hoy día, ¿ves? Pero 6 y 7 tiene modificaciones. ¿Cuánto? ¿Sí? Y que claro, nos señalaron que habían modificaciones en otros artículos que la idea sería que nosotros presentáramos las indicaciones. Entonces, Ya. Senadora Aravena. Solo pedirle, o sea, como un compromiso que Ujú. estamos además grabando y todo, y que ustedes pudieran comprometerse que si eso, digamos, se aprueba por unanimidad, se tomaran todas estas indicaciones y se comprometieran a traerlas la primera semana de enero, que si es que estima conveniente la presidenta citar, podríamos ahí sí despachar el proyecto. Veamos fecha, ¿cuándo es la primera semana? ¿Qué día cae el? Ya, o sea, ¿qué día tendríamos comisión? Sí, porque esto va a quedar por escrito. Una cosa yo les creo a ustedes, sin duda. El problema es que no hemos tenido muy buen... O sea, a ver, no hemos tenido muy buena... O sea, que los compromisos efectivamente se cumplan. ¿Mm? Entonces, si les parece, yo creo que es bueno que venga el asesor legislativo del ministerio, pero no solo que lo pregunte el ministerio. Porque las Express ustedes necesitan varias firmas para poder ingresar indicaciones, no solo las de ustedes, ¿ya? Entonces, si fuera posible que nos dieran una fecha antes que terminara la comisión, ¿ya? Y que pudiéramos colocarla aquí y uno poder cobrar también que esto ocurra. ¿Mm? Muy bien. Sigamos entonces. Bueno, tenemos que abrir, ¿no es cierto? ¿Habría unanimidad entonces para abrir este artículo? Sí. Ok, vamos a cambiar el verbo entonces. ¿Mm? Muy bien. Y esperamos entonces, en vez de velar, coordinar. Ya. Directora. Y también revisando en mayor profundidad el articulado en el número 5 en relación a proponer al Consejo de Ministros para la sustentabilidad, el numeral B. Creemos que hay un riesgo, como está la redacción, de que finalmente todos los proyectos, programas, planes del Ministerio de Agricultura tengan que pasar por el Consejo de Ministros porque todos pueden estar vinculados al suelo. Y por lo tanto, también ahí proponemos un cambio de redacción que sea
los Más específico. vinculados a la Política Nacional de Suelo. Ya, Entonces, en la B, en la B, en artículo quinto B. claro, dice, por intermedio del Ministerio de Agricultura, las políticas públicas, programas y prioridades intersectoriales y sectoriales vinculadas a la Política Nacional de Suelo que digan relación con el uso y gestión sostenible del suelo. Ahí hay que buscar una redacción, pero que esté bien. No sé si- O sea, mira, yo creo que al Ejecutivo esto le conviene absolutamente, o sea, porque si no todo va a tener que pasar, o el 50% va a tener que pasar. Sí, Sí, absolutamente. ya, véanlo entonces también, porque eso también está aprobado, ¿no? Sí, Ya, entonces vamos a tener que el artículo cuarto y quinto. sí. Pero ¿sabes qué? Vamos a abrir cuarto, inciso primero, ¿sí? Sí. Y Y quinto, quinto, letra B. Letra B, sí. ¿Sí? ¿Les parece entonces? ¿Sí? Solo eso. Ok. Quinto, letra B. Sí. Y en el caso de la letra C, también dice velar por el cumplimiento, entonces sería la misma redacción. Coordinar. Entonces también es letra C. Sí. Sí. Ok. ¿Algo más de lo quinto? ¿No? Nada Ya. más. Ok. Nada más, sí. Ok. Muchas gracias. Ya. Continuamos entonces. Entonces vamos al artículo 6º, Página 14. página 14. Ya. La mesa propone aprobar los incisos primero y segundo propuestos en la indicación sustitutiva. Artículo 6º, inciso primero. Existirán comisiones macrozonales cuyo objetivo será asesorar a ODEPA en la ejecución de esta ley y facilitar los procesos de participación ciudadana que se determinen. Las comisiones macrozonales serán presididas por la o el gobernador regional de una de las regiones que formen parte de la respectiva macrozona, según lo establezca el reglamento de esta ley, siendo ODEPA la encargada de ejercer la Secretaría Técnica de las mismas. Las comisiones macrozonales serán las siguientes. 1. Macrozona Norte, correspondiente a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. 2. Macrozona Centro-Norte, correspondiente a las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. 3. Macrozona Centro-Sur, correspondiente a las regiones de Libertador, General Bernardo Higgins, El Maule, Ñuble y Biobío. 4. Macrozona Sur, correspondiente a las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos. 5. Macrozona Austral, correspondiente a las regiones de Aysén, del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y la Antártica chilena. Respecto del inciso tercero, se somete a consideración de los senadores y senadoras una propuesta alternativa para que los representantes de las universidades sean de universidades del Estado o pertenecientes al Consejo de Rectores y Rectoras de la Universidad Chilena, CRUT, quedando en los siguientes términos. Un reglamento dictado por el Ministerio de Agricultura y suscrito por el Ministerio de Hacienda establecerá el funcionamiento e integración de las comisiones macrozonales. Sin perjuicio de lo anterior, las comisiones macrozonales deberán estar integradas al menos por representantes de todos los gobiernos regionales que formen parte de la respectiva macrozona, de las delegaciones presidenciales regionales que correspondan a cada macrozona, 3 representantes de universidades del Estado o pertenecientes al Consejo de Rectoras y Rectores de la Universidad Chilena CRUT que formen parte de la respectiva macrozona, al menos 3 representantes de los municipios de la respectiva macrozona, así como 3 representantes de miembros de la sociedad civil de la misma. Y después, respecto del... Y propone la mesa incorporar como incisos cuarto y quinto los siguientes. Asimismo, el reglamento establecerá los procesos de participación específicos que debe implementar ODEPA en el marco de esta ley, debiendo contemplar al menos una etapa de participación ciudadana en el proceso de elaboración de la política nacional para la gestión sostenible de suelos, cuya duración no podrá ser inferior a 60 días. De igual manera, se detallarán las acciones que las comisiones macrozonales deben ejecutar para facilitar la participación ciudadana. Dicho reglamento contemplará la participación, la que podrá ser presencial o telemática. La información pública que se produzca en aplicación de esta ley quedará sujeta como tal a las normas de la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública y de su reglamento.
Muy bien. Presidenta, la Secretaría entiende que esta nueva redacción también requiere iniciativa del Ejecutivo. Ah, muy bien. Hermes. Gracias, presidenta. Bueno, los tres primeros incisos hablan sobre la creación de las zonas macrozonales, en la cual va a haber participación del Estado y expertos científicos. Mantenemos el texto que venía en los dos primeros incisos, que entiendo, esto de la indicación del Ejecutivo, pero en el inciso tercero, a la indicación del Ejecutivo, en la designación de los expertos, se pidió desde la mesa de asesores considerar un estándar mínimo de las universidades participen. que pueden postular a estos expertos para que fueran al menos del Estado y de las universidades del Consejo de Rectores, Ujú. que va en consonancia con otras normas que se han aprobado también en el mismo sentido. Y en el inciso cuarto y quinto, que ya habla más bien de la participación ciudadana que tiene en los procesos de revisión de la implementación de esta ley marco, se pidió desde la mesa, y el Ejecutivo en su momento estuvo de acuerdo, en establecer ciertos estándares mínimos a esa participación ciudadana, agregando que la duración de estos espacios no fuera menor a 60 días. Claro, y una acotación que no lo alcanzamos a poder revisar con el Ejecutivo en la reunión de asesores, que tiene que ver con que el reglamento también va a considerar espacios de participación que sean presencial o telemática. Esto último fue a propósito de la posibilidad de que algunos expertos o la ciudadanía esté en zonas donde no tengan fácil acceso físico a los lugares donde se haga la reunión, por ejemplo, Rapa Nui, Juan Fernández o Ya. zonas alejadas en la zona extrema. Ujú. Muy bien. Eso son las. Ya, ¿alguna observación? No, yo solamente felicitar la idea de estos aportes extras, pero también el tema de lo telemático. Yo creo que hay un tema de costo-beneficio, primero ahorro de dinero y tiempo. O sea, nosotros que somos del sur o del norte, que es lo mismo, las distancias son muy grandes y las universidades no todas están en Santiago. Entonces, y la verdad es que, siendo sincera, los problemas de suelo que plantea el senador y que no se han estudiado porque no ha habido recursos, ni política, ni nada, las universidades están muy lejos, entonces el costo para un profesor de una universidad, lo más probable es que va a que no pasar todo pueda. el año pidiendo que le den recursos, entonces creo que esto es muy, muy bueno. Yo tengo dos preguntas. Uno, a ver, si vamos a homologar el reglamento que ustedes van a hacer a alguna ley de participación ciudadana, ¿ah? Claro, pero hay de transparencia, entiendo yo, pero también de cómo se podría aplicar esto en relación a otra institución que hoy día lo esté utilizando. Segundo, yo creo que esto puede ser una alternativa muy interesante. ¿Y cómo se aplicaría? O no es necesario incorporarla en la ley, pero estoy pensando, por ejemplo, en hacer convenios con universidades internacionales que sean expertos en esto. El que pudiéramos, por ejemplo, tener científicos, o sea, cómo tú podrías hermanar, ¿no? Macrozonas, no sé, pensando no sé, pues en Europa, no sé, entonces, esto que ojalá si la ley en esto pudiera ser tan flexible que uno dijera, mira, ¿sabes qué? Un experto en Harvard, que quiere cooperar y ser parte de los científicos que están aquí. O sea, ¿eso se prevé en la ley? ¿Se prevé en lo que estamos hablando o lo dejamos también en la historia de la ley como algo que se pensó? Como se pensó. O incorporarlo en el reglamento. Pero uno dice, esto es lo mínimo, pero esta es la ley, entonces se va a cuadrar a esto. Entonces yo creo que cómo abrimos, ¿no? hacia los científicos, digamos, de otro nivel también, ¿no es cierto?, que puedan complementar. El Ejecutivo. Mejor, senador, primero y después que conteste el Ejecutivo. No, lo que a mí me preocupa
estableciendo la buena intención de lo que significa la creación de estas macrozonas, pero hay que entender de que en el norte, desde donde comienza Chile hasta la región de Atacama, habrán 1.700, 1.800 kilómetros, en donde la realidad de cada suelo es tan distinta entre una región y otra. Es decir, la región de Arica Parinacota tiene sus diversidades, distintas a las de Tarapacá y distintas a las de Antofagasta, y también a las de Chile Chico. Lo segundo, establecer también dentro de las universidades regionales, dependiente de la importancia que tiene el centro, las facultades de agronomía que puedan tener cada una de ellas. Me cuesta creer que Tarapacá y que Antofagasta tengan facultades de agronomía, porque en general son dos regiones que no tienen mucha agricultura, tienen una agricultura limitada. Entonces, esta operatividad es la que a mí me preocupa de que realmente funcione. Por usted comprenderá que si a eso le sumamos un problema de conectividad, esta oportunidad que tienen de juntarse entre una región desde el norte a Atacama, que tienen que viajar a Santiago y de Santiago devolverse a la región y así sucesivamente, la verdad que yo lo veo bien escrito en el papel, pero bastante poco operativo en la realidad. Bueno, yo coincidiendo absolutamente con la especificidad y las diferencias, ¿no? Incluso dentro de las macrozonas, ¿no? Dentro de las macrozonas. Pero yo creo que por eso fue bien pensado esto de que sea telemático también. Y yo creo que cada día más estamos ocupando esa herramienta permanentemente, hasta en reuniones Santiago-Valparaíso la ocupamos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante lo que dice el senador y con la posibilidad, yo creo que también como al interior de la ley o del reglamento, subdividir las macrozonas. Subdividir las macrozonas, porque yo creo que ahí sería aún más específico el tratamiento que pudiéramos dar y sobre todo a mí en la línea de base yo creo que es muy importante. Entonces, creo que la observación que ha hecho el senador, ojalá la pudiéramos incorporar en el reglamento, entendiendo las diferencias, y yo creo que los científicos, la gente que sabe, lo va a plantear así también, ¿no? Porque el territorio es muy amplio, es distinto la zona central. O hablar de cordillera, valle y cordillera, ¿cómo se llama? Y secano costero, que son también absolutamente distintos. Bueno, el Ejecutivo tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Y efectivamente en las discusiones se buscó cómo ampliar la participación, pero sin aumentar los costos, y ahí es donde surge el tema de la vía telemática. Creemos que de esa forma, de cierta forma, se subsana el problema de las distancias, de los costos asociados. Y también, efectivamente, la idea es que en el reglamento podamos seguir incorporando la participación de estos expertos internacionales o estas divisiones, que es un poco también cómo hemos trabajado nosotros en distintas comisiones al interior de ODEPA, que tenemos subcomisiones. Y entonces eso es totalmente factible y va a depender un poco de la línea base y de cómo se vaya definiendo el trabajo cuando esto ya esté aplicado. Respecto a los temas de participación ciudadana, quería darle la palabra a Felipe Valenzuela del Departamento Jurídico de ODEPA. Muchas gracias, Presidenta, senadora, senador. Sí, solo tener a la vista que al momento de plantear esta redacción se tuvo a la vista la Ley Marco de Cambio Climático y la alternativa que utilizaron en relación a la participación, y fue exactamente la misma. La Ley 21.455 establece un plazo de 60 días de participación, que luego en el Decreto 16 de 2023 se reglamenta, y habría también posibilidades de recepción de antecedentes tempranos, pese a que no estaba considerada la ley. Entonces, estimamos que puede ser una experiencia también similar en la redacción de este reglamento. Muchas gracias. La Secretaría tiene también algo que especificar. A ver. Sí, una inquietud, porque cuando establece quiénes van a integrar las comisiones macrozonales, en algunos casos dice al menos por representante de todos los gobiernos regionales, pueden ser 1 o 20, no sé. Después en otro, claro, dice al menos 3, pero en otros queda abierto y en otro específico 3. Entonces, a lo mejor estandarizar el número y poner, no sé qué les parece. Sí, porque después la implementación va a ser compleja desde el punto de vista de quien se interese, ¿no? Entonces,
que cada una de las instituciones pueda normar quién, pero a lo mejor dejar un número determinado. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, véanlo ustedes, porque esto está sujeto a indicación. ¿Sí? Claro, al menos uno, pero si vienen 4. Claro. Entonces, ese es el problema. Yo creo que eso sí. Sí, pero sí puede llegar. O sea, imagínate, hay un interés, hay un problema, hay un terremoto, hay inundación, van a llegar todos. Van a llegar todos. Entonces tiene que haber, ¿ya? Senadora. Y bueno, yo creo que eso particularmente en el reglamento hay que revisarlo bien, porque todo lo que tiene que ver con desastre, lo voy a hablar por mi región, que es muy compleja, o sea, hay una diversidad de situaciones, pero todo lo que es la cordillera hacia límite con Argentina, Curarrehue, todo eso, esa zona ha tenido desmoronamientos grandes por deforestación, lo que ha implicado muerte de personas, cierto, cortes de camino, y eso es de largo tiempo, pero además muy complejo desde el punto de vista de la inversión pública. Entonces, probablemente estas mesas de trabajo muchas veces van a reunirse por situaciones que requieren de especialistas que tienen que ver con suelo. O sea, perdone que me meta en esto, pero cuando hay suelos frágiles en pendiente y se hacen deforestaciones que no están autorizadas por la CONAF, que es el organismo de agricultura que debiera autorizar para que eso no ocurra, eso es muy común y ahí requiere cierto un análisis del suelo, cuánto va a resistir, incluso hasta todo. O sea, no es solamente obras públicas, es la comunidad la afectada, y aquí claramente todos estos temas cobran relevancia, como también la situación, cierto, que ocurre con la construcción de habitaciones, cierto, en toda la zona donde pasa la lava, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, realmente este proyecto, que es bien simple, va a permitir también poder caracterizar zonas que hoy día tienen condiciones no solo por la pendiente, sino por el tipo de suelo. Así que yo creo que puede variar mucho la composición dependiendo incluso de la región de la que estemos hablando. Queda entonces abierto el artículo 6, para que ustedes puedan incorporar las indicaciones que ha planteado la Secretaría. ¿Sí? Ya. Continuamos entonces. Ya. El artículo 7. Ya. Artículo 7. Política. Se propone una alternativa anual que considere contenidos mínimos para la Política Nacional de Gestión Sostenible de Suelos del siguiente tenor. Artículo 7. La Política Nacional para la Gestión Sostenible de los Suelos, en adelante Política Nacional, es un instrumento que tendrá por objeto establecer un marco de lineamientos que promuevan la coordinación de diversos actores públicos y privados para orientar el desarrollo de planes, programas y acciones destinados a proteger, conservar y recuperar los suelos y a mejorar sus funciones ecosistémicas, el que deberá tener contenidos mínimos tales como: A. Prevención de la contaminación de los suelos. B. Degradación de suelos. C. Mitigación y adaptación al cambio climático. Y D. Educación ambiental sobre suelos. La política nacional será elaborada por ODEPA, quien por intermedio del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático la propondrá para su presentación y posterior aprobación del Presidente de la República por medio de un decreto supremo expedido a través del Ministerio de Agricultura. Durante la elaboración de la política nacional ODEPA, podrá consultar a las entidades públicas o privadas que estime relevantes en la materia a fin de contribuir a su elaboración. Ya. También quedaría entonces para que el Ejecutivo incorporara la indicación. ¿Sí? Ya. ¿Hay alguna complicación en esto para el Ejecutivo? Porque son observaciones de la mesa técnica. Solamente hacer notar que, como muchos de estos directrices sobre estos contenidos mínimos tienen que ver también con otros ministerios, esto tiene que ser en coordinación con esos ministerios, obviamente. Pero está abajo, no creemos que sea necesario, solo como va a hacerlo notar de que no es que ODEPA va a generar directrices sobre cambio climático, sino que ya existen y nosotros los vamos a tomar y vamos a coordinar al respecto. Ahí es donde a mí me preocupa.
Porque si fuera solo el Ministerio de Agricultura, yo creo que es una decisión que puede conversarse, ¿no es cierto?, con las Express y todo. Pero ahí cuando después empieza la consulta al Ministerio de Medio Ambiente, la consulta al Ministerio de no sé qué, entonces ahí es donde la coordinación interministerial nos complica para la indicación. ¿Mm? Eso Sí, no vemos que sea necesario hacer una coordinación interministerial en este punto porque no hay una alusión específica sobre otro ministerio, solamente queremos hacer notar que esta es una coordinación que tiene que hacer ODEPA y que no... Mira, si yo lo entiendo perfecto, me parece bien. Si lo que me complica es cuando la SECPRE lo vea y el artículo lo vea, va a decir, ay, pero preguntémosle ¿ah? Entonces, yo pediría que, por favor, si eso ocurre, que nos digan para nosotros poder ayudar, ¿no es cierto?, a que solo es una coordinación que ni siquiera deberíamos decirla, ¿no? Porque debería ser casi automática. Hermes. Sí, y gracias, Presidenta. Solo para contextualizar, además, lo que se discutió en la mesa técnica mantuvo la esencia del artículo 7 Sí. que venía de la indicación sustitutiva y solo se agregó ciertos contenidos mínimos. Sí. Ya que igual estuvimos en conversación con el Ministerio, Ya, más allá de las consultas internas que tenga que hacer el Ejecutivo. muy bien. Ya, entonces esperamos también esta indicación. ¿Cuántas indicaciones al final tiene que presentar? ¿3? Tiene la sensación que son más. ¿Ah? No, son 4 poquitos. El quinto, 6 y 7. Sí, ya. Sí. Ya, perfecto. Sigamos entonces con Ya, el catastro. Artículo 8. La mesa propone aprobar la indicación del Ejecutivo que dice lo siguiente. Artículo 8. La política nacional será evaluada por ODEPA al menos cada 5 años, contado desde la promulgación del decreto supremo que la crea. Al efecto, luego de concluir un proceso de evaluación, ODEPA procederá a proponer las revisiones y actualizaciones de la política nacional, las que deberán ser aprobadas conforme a lo dispuesto a lo señalado en la presente ley. Son indicaciones nuevas. No sé si no hay observaciones, entonces, sí, si no hay observaciones, en votación. Senadora Aravena, ¿cómo vota? A favor. Senador Durana, señora Presidenta, A favor. queda aprobado por unanimidad. Ya, artículo 9. Después se agrega Catastro. un título 4, Catastro Nacional de los Suelos, y se propone aprobar la indicación del Ejecutivo que dice lo siguiente. Artículo 9. ODEPA, en la forma que determine el reglamento, elaborará y mantendrá un Catastro Nacional de los Suelos, el que será de acceso público y gratuito mediante una plataforma electrónica dispuesta especialmente para tales fines. Para su elaboración y en colaboración con el Servicio Agrícola y Ganadero y los demás organismos de la Administración del Estado competentes, ODEPA analizará el estado actual de la información de suelos disponible, así como también del carácter de la información generada por los distintos organismos del Estado o de los que éste participe. El Catastro Nacional deberá incorporar mecanismos de evaluación de suelos mediante metodologías estandarizadas y considerar los parámetros de gestión sostenible de los mismos definidos para tales efectos en el reglamento y en la política nacional. El Catastro Nacional de los Suelos se elaborará de forma progresiva conforme a planes anuales o plurianuales, los cuales contendrán un informe financiero detallado de las acciones que se realizarán para su confección, señalando las respectivas fuentes de financiamiento. Para estos efectos, ODEPA podrá celebrar, dentro del ámbito de sus competencias, convenios de programación y o convenios mandato anuales o plurianuales con los gobiernos regionales y otros organismos de la Administración del Estado, con el objeto de contribuir al financiamiento del Catastro Nacional, sin perjuicio de las facultades contempladas en la Ley número 19.147, que crea la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias. Los planes anuales o plurianuales se establecerán mediante decreto supremo del Ministerio de Agricultura, suscrito además por el Ministerio de Hacienda, y el reglamento establecerá el procedimiento para la elaboración, revisión y actualización de los planes anuales o plurianuales a los que se refiere este artículo. Asimismo, el reglamento establecerá el procedimiento, información, definiciones, periodicidad y otros ámbitos relevantes a considerar para la creación, mantención y funcionamiento del referido Catastro Nacional. Ese es el artículo. ¿Una observación? Está súper claro el catastro. En votación, entonces. Así. Senadora Aravena, ¿cómo vota? A favor. Senador Durana. Señora Presidenta. A favor.
Queda aprobado por unanimidad. Artículo Artículo 10. Se propone una modificación de redacción al literal B de la indicación del Ejecutivo, quedando el artículo de la siguiente manera. Artículo 10. Los objetivos del Catastro Nacional de los Suelos son: A. Cartografiar los suelos del territorio nacional a la escala que fije el reglamento. B. Describir los componentes de suelo y su caracterización física, química y biológica intrínseca. C. Establecer clasificaciones taxonómicas y clasificaciones interpretativas. D. Identificar y delimitar suelos vulnerables, degradados, contaminados, de uso prioritario para la conservación o de alto valor paisajístico, patrimonial o cultural, en coordinación con los órganos de la Administración del Estado competentes en estas materias. La información en el Catastro Nacional será la oficial respecto del estado de los suelos, especialmente sobre su vulnerabilidad o degradación. Yo creo que acá hay una propuesta de ustedes. No quedó claro por qué se hace cambio. Sí, la verdad que esto fue una propuesta de los científicos. Yo lo veo como una adecuación de texto, la verdad. Entonces, porque cambia el físico-químico por dejar los conceptos separados, física y química. Claro, o sea, no es distinto, pero podría interpretar. Yo hablando del derecho. Pero mira, yo creo que esto Tendría que ir a no. Esto no, porque esto es una característica que podríamos nosotros hacerla como una indicación nosotros acá. Sí. ¿Sí? Sí. Lo hacemos como adecuación mejor. ¿Le parece? Se aprueba con modificación. Eso, ok. Se aprueba con las modificaciones entonces, ¿sí? O se propone, ¿no es cierto?, a la votación con las adecuaciones. En votación. Senadora Aravena. A favor. Senador Durana. Señora Presidenta. Aprobado entonces con modificación. Muy bien. Artículo 11. Después, respecto al artículo 11, se propone aprobar también la indicación del Ejecutivo, que dice lo siguiente. Artículo 11. Para propender a la gestión sostenible de los suelos, los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial podrán considerar para la definición de los usos del suelo la información disponible en el Catastro Nacional. En el caso de los suelos vulnerables y o degradados, los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial promoverán establecer usos de suelo compatibles con tales condiciones. Observación. El Ejecutivo, ¿no? Senadores, ¿no? En votación, entonces. En votación la indicación para el artículo 11. Senadora Aravena. A favor, y solo fundamental que me parece muy bien que una de las preocupaciones que tenía el senador Durana, y que es muy atendible, era la obligatoriedad, que en este caso no se da. O sea, los instrumentos de planificación podrán de alguna manera sugerir, considerar, pero nunca obligar. No así el caso cierto de suelos vulnerables, como el que yo explicaba hoy día, que efectivamente no te vas a poner a construir, digamos, en esos suelos en donde efectivamente son arenosos, en pendiente, lo más probable es que a la primera lluvia se van a caer las casas y todo lo que se construya. Eso ya es una cuestión de obviedad. Así que me parece muy bien cómo está redactado. Senador Durana, ¿cómo vota? Señora Presidenta. A favor. Queda aprobado por unanimidad. Vamos al título 5 sobre los instrumentos de fomento e incentivo a la gestión sostenible de los suelos, que la mesa propone aprobar la indicación del Ejecutivo. Artículo 12. Los instrumentos sectoriales de fomento y de incentivo que incidan sobre la gestión sostenible de los suelos y que sean identificados como tales por ODEPA mediante resolución exenta deberán orientarse a la satisfacción del objeto de la presente ley. De esta forma, y sin perjuicio de la consecución de objetivos tales como el fomento de la producción, los instrumentos sectoriales de fomento y de incentivo antes señalados velarán por el uso sostenible del territorio y por la protección de los suelos, la prevención de la degradación y la recuperación de suelos degradados. ¿Ofrezco la palabra? ¿No? En votación. Senadora Aravena, ¿cómo vota el artículo 12? A favor. Senador Durana. A favor. Señora Presidenta. A favor. Queda aprobado por unanimidad. Respecto al artículo 13, se propone aprobar la indicación del Ejecutivo,
que dice así, artículo 13, para el diseño de nuevos instrumentos y el análisis y rediseño de los ya existentes se deberá considerar los lineamientos establecidos por la política nacional y las clasificaciones de los suelos realizadas a partir del catastro nacional. Asimismo, en las bases de los respectivos concursos y en la adjudicación de fondos públicos a través de los instrumentos referidos en el artículo anterior, se privilegiarán los proyectos que satisfagan los objetivos de la presente ley y los lineamientos establecidos por la política nacional. ¿Alguna observación en la mesa o el Ejecutivo? ¿No? Muy bien, en votación. Senadora Aravena, A favor. Artículo 13, senador Durana, señora presidenta. A favor. Queda aprobado por unanimidad. Respecto al artículo 2, se propone aprobar la indicación sustitutiva del artículo 2 de la ley, que dice así. Elimínase en el literal G del artículo 3 de la ley número 18.755 que establece normas sobre el servicio agrícola y ganadero y deroga la ley 16.640 y otras disposiciones, la frase, comillas, y establecer normas técnicas para los estudios de la Carta Nacional de Suelos. Esta ley dice en su artículo 3, para el cumplimiento de su objeto corresponderá al servicio agrícola las siguientes funciones. Entonces quedaría así. Efectuar los estudios y elaborar las estadísticas que sean necesarias. En el cumplimiento de esta función podrá realizar estudios y catastros específicos para conocer la magnitud y estado de los recursos naturales renovables del ámbito agropecuario. Hasta ahí quedaría. Ya. ¿Sí? ¿No hay ninguna observación? Muy bien. En votación, entonces. Senadora Aravena, A favor. senador Durana, señora presidenta, A favor. queda aprobado por unanimidad. Vamos a las disposiciones transitorias. Se propone aprobar la propuesta del Ejecutivo para el artículo 1 transitorio, que dice, el reglamento establecido en el artículo 6 deberá dictarse dentro del plazo de 18 meses contado desde la publicación en el Diario Oficial de la presente ley. ¿No puede ser menos? ¿Cuántos reglamentos tenemos? ¿Pendiente? No, ¿cuántos reglamentos tendríamos que realizar aquí en este? Uno solo. 18 meses harto, ¿eh? O sea, es lo más, de lo que yo he escuchado y recuerdo, es el más largo de los plazos. Se cumple porque hemos puesto menos y no se cumple. Yo las dos cosas las veo complejas. Ya. Bueno, lo dejamos así, si así lo estima el Ejecutivo, ¿no? Muy bien, en votación. Senadora Aravena, A favor. senador Durana, señora presidenta, A favor. queda aprobado por unanimidad. Vamos al artículo 2 transitorio. Dice el decreto supremo que contenga el primer plan anual o plurianual a que alude el inciso 5 del artículo 9 deberá dictarse dentro del plazo de 18 meses contados de la publicación en el Diario Oficial de la presente ley. Senadora Aravena, A favor. senador Durana, señora presidenta, A favor. queda aprobado por unanimidad. Esto no perdemos nada. Artículo 3 transitorio. La política nacional para la gestión sostenible de suelos deberá elaborarse entre los 24 meses siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la presente ley. Muy bien. En votación. Senadora Aravena, ¿cómo vota? Senador Durana, señora presidenta, A favor. queda aprobado por unanimidad. Artículo 4. Artículo 4. El mayor gasto fiscal que representa la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Agricultura y en lo que falte con cargo a la partida de Tesoro Público. En los años siguientes se financiará con los recursos que se consulten en las respectivas leyes de presupuestos del sector público. Estamos hablando hace 2 años, ¿no? Sí, ahí recién vamos a tener el presupuesto. A ver, o sea, No, porque Lo que- reglamento no. el primer año, o sea, este año, el 2026, Así que sale la Cámara y todo.
Ya. O sea, sería más bien 2027. 2027, ya, porque eso, aquí no hay informe financiero, ¿no? ¿Sí? Ya, porque eso va a ser una de las complicaciones que vamos a tener cuando pasemos por Hacienda, ¿no? Porque ya la estamos teniendo con incendios. Entonces, para dejar claro que el próximo año no hay presupuesto adicional, que 2026 no hay, 2027 habría con cargo al ministerio y si faltara, ¿no es cierto? Ya, eso es muy importante incorporarlo en el informe financiero. ¿Ya? Y también agregar, quizás como para la historia de la ley, que la discusión y también el articulado dice claramente que este proceso, digamos, esta nueva ley, podrá financiarse también con aportes de los gobiernos regionales. En ese sentido, el gobierno que llegue tendrá una labor que ya es claro quién es, pero que tenga la labor, digamos, de hacer la gestión, porque esto es gestión política de los gobiernos regionales en torno a disponer de recursos que desde el punto de vista de la inmensa cantidad de recursos que tienen los gobiernos regionales, esto pasa a ser algo muy poco significativo y podría darle en 2 años o 3 años un catastro nacional al país, que es clarísimo que es muy relevante para todos. Eso, así que yo creo que está bien. Ahora, cuánto demore en Hacienda no debiera, en mi opinión, si se toma Hacienda como puro y no revisa todo el articulado, no debiera por qué ser tan Sí, terrible. mira, sí, yo creo que hay que dejar muy claro que esto no tiene presupuesto este año, ¿ya? O sea, el 2026. Exacto. Y lo otro importante es que, mira, nosotros discutimos largamente el financiamiento del catastro, ¿ah? Y eso siempre pensamos que los gobiernos regionales tenían que hacer su propio aporte. Pero aquí estamos hablando de macrozonas. Entonces, aún es menos, porque sería una división, además, ¿no es cierto?, entre varios gobiernos regionales. Lo importante es que a partir, ¿no es cierto?, de la creación de las macrozonas se pongan de acuerdo los gobernadores para eso. ¿Mm? Ya. En votación. Votación el artículo 4 transitorio, senadora A favor. Aravena. Senador Durana. Señora Presidenta. A favor. Queda aprobada por unanimidad. Ya. Presidenta, quería hacer una propuesta de una modificación formal de la página 19. En el párrafo segundo, que habla del inciso segundo, dice: los planes anuales o plurianuales se establecerán mediante decreto supremo del Ministerio de Agricultura, suscrito además por el Ministerio de Hacienda. El reglamento establecerá el procedimiento para la elaboración, revisión y actualización de dichos planes, para no volver a repetir planes anuales, plurianuales, ¿les parece? Ya. Ya. Entonces hay una adecuación que la realizará Secretaría. ¿Sí? Muy bien. Ya. Entonces, hay algo que yo igual queremos discutir antes de terminar la sesión, de un artículo transitorio que a nosotros nos gustaría incorporar, que lo discutimos, que es la necesidad del Instituto del Suelo. Que yo creo que es algo que hizo énfasis. Claro, que es énfasis que colocaron los y las académicas en esto, y vamos a colocar depende del presupuesto, ¿no es cierto?, que se tenga. Pero si existe presupuesto, no se necesita de nuevo ir a una ley para crear el instituto. Eso es lo que queremos hacer, lo que es el propósito de esta indicación. ¿Ah? Esa indicación la ingresaríamos cuando abramos plazo de Sí. indicación para ingresarlo del gobierno. Ahora tenemos que hacerlo de tal manera que no sea que sea admisible, ¿no? Y que podamos a lo menos discutir la admisibilidad en la sala, porque ¿Por qué no referimos perdón, al gobierno. Si el gobierno está disponible y no es un tema que implique presupuesto actual, sino más bien una intención, también dado que van a tener que conversar ya por las otras, ¿por qué no ver la posibilidad, evaluarlo al menos? Respecto a eso, Yo no sé. A ver, tendremos que el conversar Ejecutivo. con el asesor jurídico para ver si es factible Ya. esa alternativa. Pero mira, convérsenlo ustedes, pero manténgannos informados, ¿no es cierto?, de la decisión que ustedes van a tomar. Yo entendería que dijeran que no, lo entendería, pero para nosotros es importante dar la señal que aquí se necesita tener un instituto del suelo, entendiendo, ODEPA lo va a tener ahora, ¿no?, pero después crear un instituto del suelo. Y vamos a colocar, ¿no es cierto?, para que no sea inadmisible la posibilidad o sea, de que esto no sea financiado cuando existan los recursos. ¿Sí? Bueno,
hemos despachado por lo menos parte importante de la ley. Esperamos, entonces, ¿cuál es la fecha? Ya. Ustedes me tienen que enviar una notita para yo poder revisarlo en la sala, ¿no? Para abrir el plazo. El nuevo plazo de indicaciones tenemos que pedirlo a la sala. ¿Ya? O sea, la idea es que pudiéramos, perdón, Mm. en ese sentido no sería el 7, sería antes. No, pues el 5. Claro, para que Yo el entendí martes 5. llegue la indicación y el miércoles la vamos a votar. Hay sesión. Voy a pedir plazo de indicaciones que se abra hasta el 5 de enero. Pero miren, Sí, pues porque tiene si no, razón, no- tiene razón la ¿Sí? secretaría, va a ser varios días de feriado con ustedes y todo. Entonces, denos ustedes la fecha. ¿Les parece? Nosotros el 2 tenemos sesión, o sea, perdón, el 22 tenemos sesión. Yo puedo pedir ahí, ¿no es cierto?, poder abrir las indicaciones. ¿Les parece? Ya para coordinarnos de mejor forma. Sí, pues tenemos sesión, la acusación constitucional. Sí, tenemos sesión. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión y agradecerle a todos y todas, se cierra la sesión. ¿Puedo hacer una cosa? Nada que ver.